del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En este quinto domingo de la Cuaresma, vamos a poner en las manos del Señor cada una de nuestras intenciones y necesidades, aquello que hay en nuestro corazón. Por eso, en un momento de silencio, vamos a presentarle al Señor esta súplica que hay en nuestro interior. Pedimos por el eterno descanso de Diego Germán Echeverri Bustos al cumplirse un año de su fallecimiento, por todas las benditas almas del purgatorio, pidiéndole al Señor para que cese esta epidemia, por todos los enfermos, por todos los agonizantes, por todas las benditas almas del purgatorio. Con un corazón arrepentido, pidámosle al Señor nos perdone todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso Ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Seguros de tu ayuda y caminando con fervor, te pedimos nos conceda, Señor Dios nuestro, vivir en el mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia,
redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron un recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a los discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y quieres volver de nuevo allí? Jesús le contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí, para que crean. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Jesús llegó,
Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro. Mientras María se quedó en casa, dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Dicho esto, fue llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo querían, pero algunos dijeron: y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo para que la gente que me rodea crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este domingo el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Este texto hermoso que nos habla del poder de Dios, de la promesa futura que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que aunque muramos, viviremos con Él eternamente si hemos hecho su voluntad, si somos sus amigos. Que si hemos muerto por el pecado, el Señor tiene el poder para levantarnos de nuestra muerte espiritual y devolvernos a la vida. Pero no pensemos solamente de que está hablando el texto de esa muerte espiritual. También habla de la muerte física. Nosotros creemos, y hace parte de nuestro credo, de nuestra profesión de fe, de las verdades de fe que nosotros creemos, que un día resucitaremos en el día final y resucitaremos también en la carne. Porque ya con tantas ideas que se van mezclando, pensamos de que esa resurrección, nos dicen hoy muchos por ahí, de que es una resurrección espiritual. No es esa la verdad. La verdad de fe que el Señor nos ha transmitido desde su predicación es que todos nosotros resucitaremos un día y resucitaremos en la carne. Así como resucitó Lázaro. Aunque Lázaro resucitó para volver a morir, con él todos nosotros y los que ya murieron, esperamos un día después de nuestra muerte física volver a la vida. Pero si por el pecado nosotros hemos muerto,
Si por el pecado ya también nosotros solemos mal aun cuando estemos vivos, el Señor tiene el poder para resucitarnos. Pero necesita de que nosotros tengamos verdadero arrepentimiento y queramos volver a Él. Entonces Él podrá sacarnos de la tumba del mal, del pecado, de la tumba donde estamos muchas veces por nuestro egoísmo, por nuestro amor propio, por buscar solamente nuestros propios intereses y no pensar en Dios, y mucho menos pensar en nuestros hermanos. Eso nos lleva a la muerte, el alejarnos de Dios. Pero el Señor a nosotros que estamos vivos nos puede sacar de esa tumba del pecado. Muchas veces nos sentimos agobiados por muchos pecados, vicios, es decir, pecados repetitivos que tenemos y que pensamos que ya no podemos salir. Ya olemos mal, lo hemos intentado todo y ha sido, decimos nosotros, imposible. Yo soy así. Pero tenemos que hacer esa profesión de fe que hizo Marta. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el que tenía que venir al mundo. Y así como lo dijo también de Lázaro, yo sé que resucitará en el último día. Así también el Señor entonces nos dice, Él va a resucitar en el último día, pero también hoy va a resucitar. Así también nosotros hoy podemos resucitar a una vida nueva, una vida diferente. Ya en nuestro bautismo y por el bautismo hemos muerto al pecado. Por el bautismo nos sumergimos en esa agua para dar muerte al hombre viejo y renace de ahí el hombre nuevo. Y esa es de las grandes gracias que el Señor nos ha dado a través del bautismo, que Él nos regenera, nos devuelve a la vida. Pero si después del bautismo, por desgracia, otra vez caemos en el pecado, el Señor continúa mandándonos auxilios para podernos dar la vida. Y ese otro auxilio divino es el sacramento de la confesión, por medio del cual nos reconciliamos con Dios, volvemos a la vida de la gracia, resucitamos nuevamente. El Señor no nos ha abandonado, el Señor no nos ha dejado solos, el Señor continúa con nosotros. Para que así como Marta, recordemos a Marta y María, y siempre tenemos en mente aquella escena cuando Jesús va a su casa y María está a los pies del Señor, escuchándolo. Y el Señor dice de ella, ha escogido la parte mejor. Y en cambio Marta está afanada en los quehaceres. Pero hoy podemos ver todo lo contrario. Es Marta la que va al encuentro del Señor. Es Marta la que ha crecido en la fe. Es Marta la que ahora hace la profesión de fe solemne. Yo creo, Señor, que tú eres el Mesías, el que tenía que venir. Y no solamente eso, sino que cree en la resurrección y cree que Jesús todo lo puede hacer. Lo reconoce a Él como Mesías, lo reconoce como vencedor de la muerte, lo reconoce como verdadero Hijo de Dios. Y hay que abonarle a Marta que Jesús aún no ha muerto, de que Jesús aún no ha resucitado, pero ella ya tiene esa convicción, tiene esa fe. Marta ha pasado de las distracciones de este mundo a poder centrar su vida, a poder contemplar el misterio. Y ahora sí podemos preguntarnos, ¿quién es verdaderamente la contemplativa, María o Marta? Pues yo les puedo decir de que es Marta, incluso más que María, porque ella ha profundizado más en el misterio de Dios, porque ella ha sido capaz de reconocer en Jesús al Mesías, sin perder todo lo otro. ¿Y qué es lo otro? Su capacidad de servicio, su capacidad también de ocuparse en las cosas de este mundo, pero con toda seguridad ya de una manera diferente. Así tenemos que ser nosotros, vivir en este mundo pero contemplando el misterio de Dios. Y no que el misterio de Dios nos robe la capacidad de podernos ocupar del servicio de nuestros hermanos.
porque muchas veces tergiversamos nuestra concepción de la oración, de la contemplación, y pensamos que eso nos sustrae del servicio y de la demostración del amor a nuestros hermanos. Y nos quedamos en una espiritualidad vacía, demasiado intimista con Dios, pero sin los hermanos. Y el Señor nos dice a través de San Juan, no podemos decir que amamos a Dios si no vemos su rostro reflejado en nuestros hermanos, si no lo servimos en nuestros hermanos. Ahí está la verdadera vida del cristiano, en sabernos que el Señor tiene el poder para resucitarnos del pecado si en esta vida nos hemos muerto por causa de esa muerte que es la más grave de todas, la del alma. Si nos hemos apartado de Dios, si hemos malgastado la herencia, la gracia de Dios que Dios nos ha dado, el Señor tiene el poder para devolvernos. El Señor tiene el poder para sacarnos de nuestra tumba. Pero nosotros tenemos que ser verdaderamente contemplativos en ese sentido, reconocer la obra de Dios. Que nunca, en ninguno de los acontecimientos de nuestra vida, perdamos la capacidad de asombro, de ver la obra de Dios. Porque eso es lo que es ser contemplativos, ver la obra de Dios aún en las situaciones más duras y difíciles. Hoy, cuando atravesamos esta crisis a nivel mundial, nosotros tenemos que hacer también esa profesión de fe como Marta. Señor, yo creo que todo lo que tú le pides al Padre, Él te lo va a conceder. Y tenemos que pedirle a Jesús que tenga misericordia de nosotros y que perdone todas las veces en que nos hemos apartado de Él, en que Él no ha ocupado el primer lugar en nuestra vida. Hoy los gobiernos ya, algunos que se sienten vencidos frente a esta epidemia, recurren a Dios. Pues eso tenemos que hacer cargo de nosotros, recurrir a Dios. No esperar solo cuando estemos enfermos y en el último suspiro de nuestra vida para entonces volver a Dios. Hagámoslo hoy. Y entonces tendrá sentido todo lo que estamos viviendo. Entonces tendrá sentido para nosotros de que esta situación es un llamado para que no nos olvidemos de Dios. Para que reconozcamos nuestra limitación y nuestra fragilidad. Para que sepamos que así como Lázaro, también nosotros nos podemos morir. Y era amigo de Jesús. Pero no perdamos la amistad con Dios, porque si somos sus amigos, Él nos puede levantar. Si somos sus amigos, Él quiere darnos vida, no cualquier vida, la vida eterna. Y así como a Marta y María, el Señor las consoló, devolviéndole a su hermano, el Señor también a nosotros nos quiere consolar con su presencia, con esta promesa de que tendremos vida eterna, pero tenemos que creer en Él. Y si no tenemos fe, pues pidámosle al Señor que nos aumente la fe, porque solamente así vamos a poder derrotar el miedo, solamente así vamos a poder derrotar la incertidumbre, solamente así vamos a poder abandonarnos en sus manos. Entreguémosle entonces al Señor todo cuanto somos, agradezcámosle por sus sacramentos, ahora en que nos vemos privados de ellos, pero todo lo podemos hacer espiritualmente. Podemos hacer nuestro arrepentimiento, como el Papa nos indica, con la verdadera contrición del corazón. Podemos hacer nuestra comunión de deseo, nuestra comunión espiritual. ¿Y por qué el Señor permite eso? ¿No será para que nosotros podamos valorar más lo que tenemos? ¿Podamos nosotros no habituarnos a recibir diariamente la comunión, quien comulga diariamente, y volver de eso una rutina, pero vacía, sin sentido, porque no sabemos que estamos recibiendo al Cordero de Dios, el que quita el pecado,
Es decir, el que comiendo su cuerpo y sangre, Él me libera de mi pecado personal, pero seguimos comulgando y seguimos igual. ¿No será eso lo que el Señor nos quiere decir a ti y a mí? De que tenemos que buscar cada día el verdadero sentido y no acostumbrarnos a las cosas como habituales, como rutinarias. ¿Cuántos dicen, ay Padre, qué dolor no poder recibir al Señor? Qué dolor no poderme confesar. Sí, qué dolor. Pero también en este dolor tiene que haber algo más. Y ese algo más es valorar lo que tenemos. Ese algo más tiene que ser que verdaderamente nosotros sepamos que cada vez que comulgamos, recibimos al Señor, que es fuerza de Dios, que es pan vivo bajado del cielo, que nos da la vida eterna, pero que nos libera de nuestras esclavitudes, hoy las presentes, las que yo tengo, de mi pecado, porque es el verdadero alimento que fortalece mi alma. ¿Realmente tenemos nosotros esa conciencia? Y si no, pues entonces dediquemos este tiempo que estamos en casa para profundizar en las Escrituras. Yo les invito, hermanos, de que retomemos estos textos en casa, ahí en la vida familiar, y podamos profundizar en familia en las Sagradas Escrituras. Que en los momentos en que venga esa angustia, por sentirnos encerrados o por sentir de que ya va a llegar a nosotros la enfermedad, podamos tomar salmos y poder hacer oración con ellos. La oración en el momento de la angustia, los salmos en el momento de la enfermedad, los salmos pidiendo al Señor su protección y cobijo. Para todos los sentimientos de nuestra alma se ven reflejados en ellos, y ha sido la forma como la Iglesia ha orado durante toda su existencia. Entonces es el momento para poderlo retomar y hacerlo desde casa, con nuestra familia, de poder profundizar en las Sagradas Escrituras, porque de esa manera se va a fortalecer nuestra fe. De esa manera vamos a poder crecer en el amor a Dios, vamos a tener una mejor comprensión de lo que es la vida espiritual. Por eso, postrados ante el Señor en nuestra alma y corazón, pidámosle que es la resurrección y la vida, nos ayude a resucitar a una vida nueva, que es la Pascua que vamos a celebrar, la vida nueva que el Señor nos da. Recordando nuestro bautismo por el cual un día morimos al pecado y renacemos a la vida de la gracia. Que no se nos olvide que Él es la vida, que no se nos olvide que Él es el libertador, que viene a este mundo y que vino a este mundo y que continúa entre nosotros para libertarnos y darnos vida nueva. Y que Él, Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, el que vino al mundo, puede a mí ayudarme en este momento especial que estoy viviendo, en esta emoción especial que estoy viviendo, en esta situación concreta que estoy viviendo. Él, si yo lo dejo actuar, actuará. Abandonémonos, hermanos, en las manos del Señor para que Él haga de nuestra vida algo nuevo, para que Él nos resucite, para que podamos dejar las vendas que nos atan del pecado y poder salir de nuestros sepulcros a una vida nueva, a la vida de la gracia. Nos colocamos de pie y proclamamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos,
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y ahora, confiantes en el amor misericordioso de nuestro Padre, que siempre escucha nuestras súplicas, dirijámonos a Él con plena confianza y nos unimos diciendo: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Padre, llena de tu espíritu al Papa Francisco en este momento tan especial para la Iglesia y la humanidad, para que les guíes siempre con la luz del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Padre, te pedimos por nuestros gobernantes, para que se guíen por el amor, la misericordia y la justicia, a la hora de tomar decisiones, y piensen siempre en el bienestar de todos, especialmente los más necesitados. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Padre, acompaña a través de tu Iglesia a todos aquellos que se sienten solos, están enfermos, preocupados, a los que están necesitados de pan o de cariño, para que en esta Cuaresma nos acerquemos unos a otros. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Padre, une entre sí a los esposos con tu amor, a los padres con los hijos, y a todos y a cada una de las familias cristianas, para que la armonía brille en las casas y resplandezca tu mensaje al mundo. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Padre, te pedimos por todos los que sufren a causa de esta epidemia, para que les des el conforto en estos momentos de prueba. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por todas y cada una de nuestras necesidades, por los que más sufren, pidamos por los médicos, las enfermeras, por todo el personal que trabaja en los hospitales y que trabajan por mejorar las condiciones en esta epidemia, para que el Señor los asista, el Señor los proteja, para que el Señor también a través de ello actúe en medio de nosotros. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Padre misericordioso, perdona y olvida nuestras faltas y atiende generosamente las necesidades del pueblo suplicante. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El amor de nuestra vida.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, a tus siervos, iluminados con la enseñanza de la fe cristiana, y concede por la eficacia de este sacrificio la pureza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien como verdadero hombre lloró a su amigo Lázaro, como verdadero Dios lo resucitó de entre los muertos, compadecido del género humano por estos sagrados misterios, nos condujo a nueva vida. Por él los ángeles adoran tu majestad y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero,
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos, al orden episcopal, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como hermanos y compartiendo una misma fe, oremos al Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos el saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in te superna gratia, ue tu creasti pectora.
Sostenere las longibus, pacem quedones protemus, ductores sic te previum, vitemus omne noxium. Per te ceamus da Patrem, noscamus atque Filium, te utriusque Spiritum, credamus omni tempore. Beni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, tu creasti pectora. Comunión espiritual. Sagrado Corazón de Jesús, aquí estoy deseando recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo, te abro las puertas de mi corazón para que desciendas a él espiritualmente. Abrázame con el fuego de amor que consume tu divino corazón. Haz que cada latido de mi corazón sea un te amo, que repare por la frialdad e indolencia de algunos de tus hijos. Te doy todo el amor, la adoración y la gloria que los hombres no te dan. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, ser contado siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, quiero invitarles a que en esta semana, en que ya nos preparamos para comenzar la Semana Santa, podamos prepararnos con verdaderos actos de contrición, haciendo un examen de conciencia de cómo ha sido nuestra vida, si hemos estado caminando por el camino del Señor, y poder acercarnos a Dios en la intimidad de nuestro corazón, pedirle perdón, pedirle la fuerza para que nuestros propósitos de cambio de vida nueva sean verdaderamente fuertes, que sean con el corazón, que podamos meditar en las Sagradas Escrituras, retomar estos textos del Evangelio, orar con los salmos, en esos momentos de angustia, de dolor, de tristeza, desesperación, también de alegría, para poder alabar junto con el salmista al Señor. Que podamos nosotros, desde nuestro hogar, construir verdaderas familias y poder reparar juntos. Ustedes que viven esta espiritualidad reparadora, podamos unirnos en reparación constante, pidiendo al Señor tenga misericordia de todos nosotros, porque le hemos ofendido, porque hemos pecado, pero confiamos en su amor infinito y en su misericordia, y podamos ofrecer por nosotros y por nuestros hermanos esta oración de nuestro corazón, recordando que la primera reparación que tenemos que ofrecerle al Señor es nuestra conversión, nuestro cambio. Esa es la reparación que es agradable a Dios. Que busquemos vivir en la virtud, que ahí donde hemos ofendido al Señor podamos hacer que germine la virtud. Esta es la conversión, esta es la reparación que el Señor quiere de nosotros. Entonces, preparemos este momento de la Pascua, ofreciéndole al Señor nuestra conversión, ofreciéndole al Señor nuestra reparación y nuestra oración reparadora.
hacer esa coronilla de reparación constantemente las 24 horas del día. Está siendo publicado, a los que no lo conocen, ahí lo pueden ver de qué manera se hace, y así poder también con nuestra oración ofrecer un acto de amor al Señor por nosotros y por nuestros hermanos, y aún por aquellos que no conocen al Señor. De esa manera vamos a vivir unidos los unos con los otros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos en paz.